El Congreso de la República no tiene nada que esconder. Eso es lo que dijo hoy Eduardo Salguana, el presidente del Parlamento, en un escenario en el que en estos mismos momentos tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional se encuentran realizando diligencias con motivo de esta denuncia sobre una presunta red de prostitución al interior del Legislativo. Vamos a analizarlo aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez y me acompaña José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. Señor Chevasco, bienvenido. Gracias, Jorge, por la invitación. Buenas noches. ¿Qué le ha parecido la respuesta de Eduardo Salguana, presidente del Congreso? Bueno, ha salido al frente, ¿cierto? Ha dicho que el Congreso no tiene nada que esconder y ha dicho que él no cree en la existencia de esta presunta red de prostitución al interior del Parlamento. Mire, en principio, felicitar la actitud del presidente del Congreso, que a diferencia de su antecesor, sale a la prensa en momentos difíciles, asume las crisis, explica, da sus razones y toma una posición de liderazgo que todo presidente del Congreso debe tener en estos momentos. Okay. Él ha anunciado diversas directivas de carácter administrativo que entiendo son muy saludables. Sobre todo en la revisión de lo que significa los legajos personales de la Dirección General de Administración y con la participación de los sindicatos, porque son los sindicatos que aglutinan al personal del servicio parlamentario y creo que es lo que hay que defender, la estabilidad e institucionalidad del servicio parlamentario. Sin embargo, muchos señalan que Eduardo Salguana debería dar un paso al costado porque todos sabemos que el señor Jorge Torres, implicado en todo este caso de la presunta red de prostitución, trabajó para la oficina parlamentaria, en todo caso de la presidencia, cuando Luis Valdés era el titular de la mesa directiva del Parlamento. Y claro, todos sabemos que Salguana pertenece también a APP. ¿Le parece un argumento adecuado, oportuno o no? De ninguna manera el presidente del Congreso actual tiene responsabilidad para obligarlo o presionarlo a dejar el cargo. Ajá. ¿Por qué razón? Y aquí un poquito vamos a situarnos en el contexto de lo que significa también la función del oficial mayor. El oficial mayor es un empleado, en principio. Él no goza de autonomía para poder decidir políticas de administración. Como empleado es dependiente y recibe órdenes. ¿De quién recibe órdenes? Del presidente del Congreso, directamente. Cuando sucedieron estos hechos de la contratación del señor Torres, el presidente del Congreso era el doctor Soto. Alejandro Soto. Correcto. Ajá. Entonces, cuando el oficial mayor acude transparentemente a la Comisión de Fiscalización y asume una defensa, y él dice no recordar quién dispuso la contratación o le ordenó la disposición del señor Torres, la contratación del señor Torres, lo que hace el oficial mayor es proteger a su presidente, como debe ser. Porque el oficial mayor protege a su presidente. Porque el oficial mayor no es el responsable político de la decisión. La responsabilidad política es del presidente quien le ordena al oficial mayor cumpla una disposición. En este caso podríamos entender que ahí la responsabilidad es de Alejandro Soto, expresidente del Congreso. Exactamente. Entonces el señor Soto creo que le corresponde asumir y explicar las razones por las cuales dispuso que el señor oficial mayor designe al señor Torres en ese cargo. Y con esto terminar con una mala costumbre que hay en el Parlamento, querido Jorge. Usar al oficial mayor de biombo, usar al oficial mayor de bonzo. El político se esconde y manda al oficial mayor a asumir la responsabilidad. Y los propios parlamentarios, cuando hoy piden el cambio del oficial mayor, ellos saben que el oficial mayor es un empleado. Y lo que deberían solicitar es quién fue el responsable político de la disposición de contratar a alguien en un cargo para el cual pues ha generado sinsabores al Parlamento y que el señor Salguana lo primero que hizo fue destituirlo. Pero el señor Giovanni Forno no cree que se ha comportado de manera, por decirlo menos, ¿no?, demasiado dubitativa al responder las preguntas de la comisión. Es que mira, en otras circunstancias, ¿qué pasaba antiguamente? Y siempre añoramos los parlamentos pasados, ¿no? Ajá. El oficial mayor nunca era expuesto públicamente. Porque el oficial mayor, como guardián de las llaves y guardián de los secretos, es el que ejecuta las disposiciones de los políticos.
y en esas épocas los políticos asumían su responsabilidad valientemente. No mandaban al empleado, no mandaban al subordinado, de manera que protegían la institucionalidad del Congreso, porque es el oficial mayor quien guarda los secretos del Congreso y la institucionalidad del Parlamento. Por eso que los oficiales mayores perduraban tanto tiempo. Hemos tenido oficiales mayores que han estado en el cargo 25, 30 años. Sí, claro. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque protegían al funcionario. Y que muchas veces no eran conocidos por la ciudadanía, no se Exactamente. convertían en personajes Políticos, claro, o ni mediáticos, públicos, como tampoco. ahora. Claro. Porque el oficial mayor era la persona, el funcionario de carrera, que conocía el desarrollo del Parlamento y por eso que trascendía a diversas presidencias y gobiernos. Hasta que en algún momento entraron políticos en el cual dijeron, no, yo me escondo, no voy a salir, que salga el oficial mayor a explicar. Eso no está bien y eso nos dice mucho de la clase política que tenemos aún, Claro. que espero que cambie. Por eso que yo cuando veo a don Eduardo salir, defender, pechar, explicar, asumiendo su responsabilidad, es justamente porque él tiene experiencia en el quehacer político y asume bien su rol. Y yo le tengo que hacer esta pregunta, señor Dígame. Chevasco. Usted conoce muy bien el Parlamento por dentro, conoce el monstruo por dentro. Vamos a ver sí. ¿Es cierto que hay un jacuzzi en la No, oficina falso. del No. presidente del Congreso? No. ¿Que hay una habitación escondida, No. como se rumoreó por ahí o no? No. Las presidencias tanto de la Cámara de Diputados, con la que funciona hoy día la presidencia del Congreso, como la que tenía el Senado, en su Ya. oportunidad, ambos tienen un sótano. Ok. En ese sótano había una litera donde el presidente descansa, porque es un hombre que entra a 8 de la mañana y sale pues 11, 12 de la noche. Como pasan también en los despachos ministeriales, presidenciales, altos funcionarios de empresas privadas, tienen un lugar donde descansar. Ok. En el caso de la presidencia del Congreso, hay un sótano con una escalera de caracol donde baja el presidente y tiene una mesita pequeña para almorzar con algún invitado. Hay un espacio Una que pequeña sirve litera. para eso, para pequeña, almorzar o sí, para para que el almorzar presidente y descanse. descansar. Ok. Jamás había un jacuzzi. Ese comentario es perverso, Ajá. porque daña la imagen del Parlamento. ¿Y por qué Mirta Vázquez y otros personajes políticos de pronto soltaron esta versión? Cuando la señora Mirta, yo vi el video de la señora Mirta donde dice, me han contado que había hasta un jacuzzi, dice, Ajá. me han contado. Ajá. ¿No? Y ella dice inclusive, parece un departamento de soltero. ¿no? Exactamente. Bueno, Y claro, muchos relacionaron a un departamento de soltero, claro, red de prostitución, exactamente, y se unieron estas dos exactamente. versiones. Y esos comentarios perversos dañan la imagen del Parlamento. Don Carlos Ferrero, cuando fue presidente, hicieron unas excavaciones arqueológicas en ese sótano, lo que hizo fue abrir una puerta para que haya un pasadizo subterráneo por el cual se podían ver las paredes que tuvo la Universidad de San Marcos hace más de no sé cuántos años. Claro. Entonces hubieron esas remodelaciones, pero bajo ningún punto de vista ha existido jamás un jacuzzi. Inclusive dijeron que Marta Hildebrand se había mandado a hacer un jacuzzi, por Dios. Tampoco suceden esas cosas. No. ¿Y dónde salen estas versiones entonces? Mira, son leyendas urbanas, malintencionadas. En otros parlamentos, para que lo sepan los televidentes, otros parlamentos, dada la dinámica del trabajo político, Ajá. hay hasta gimnasios. Ojo, en otros países hay gimnasios en los parlamentos. Hay lugares donde el empleado puede bañarse, puede cambiarse porque está trabajando. Nosotros, por ejemplo, en la época de la constituyente, en la Constitución, nosotros permanecíamos en el Parlamento 2, 3 días sin ir a nuestras casas, porque el trabajo político así lo obligaba. Entonces, esas cosas que se perciben o tratan de hacerse notar como grandes ventajas o comodidades extremas que puede tener la función de un político, no es así. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, señor Chevasco? Que el Congreso en este momento está tan mal visto que cualquier pequeñez, ¿no?, que pueda beneficiar a un parlamentario es Sí, vista lo como entiendo. un acto de aprovechamiento Lo político. entiendo, Jorge, perfectamente. ¿No? ¿Por Entonces qué? la gente dice, no, ¿cómo es posible Exacto. que trabaje y si se quiere bañar, si quiere descansar, que se vaya a su casa? Y tiene razón, en cierta parte. ¿Por qué? Porque para evaluar el Parlamento, Jorge, tenemos que hacerlo bajo 2 puntos de vista. Ajá. La primera evaluación, que es la que más me interesa a mí resaltar,
es el trabajo institucional del Congreso como órgano corporativo, donde se aprueban leyes realmente importantes. Por ejemplo, la ley de cabotaje para poder establecer el mecanismo de transporte de personas y transporte terrestre para el Chancay. Okay. La ley de las seguridades ciudadanas, la ley de reforma constitucional donde se incorpora ya al afroperuano dentro de la propia Constitución. Son evaluaciones corporativas e institucionales. Pero al otro lado están las conductas individuales de algunos congresistas. Sí, claro, no se puede generalizar. No se puede generalizar, correcto. Hay que separar la paja del trigo. Correcto, correcto. Entonces, esas malas conductas de algunos congresistas son las que la percepción ciudadana sí, las toma negativamente y con justa razón. Pero en su evaluación las generaliza. Y comienzan a generarse estas mala imagen de toda la institución parlamentaria y toda la institución del Congreso. Otras personas usan esas malas conductas de algunos congresistas con propósitos políticos. No olvidemos que estamos ya entrando en año electoral. Sí. Entonces las críticas se van a agudizar, pero es responsabilidad de los que administran el Parlamento de que estas cosas vayan reduciéndose en el tiempo. Y sobre ese punto, con el fin de cuidar la institucionalidad de un organismo como el Parlamento, porque los actuales congresistas, ya, vamos a coincidir seguramente con el 95% de la población sí. en que son malos o muy malos, ya, perfecto, pero el Congreso como institución tenemos que preservarla como sí. símbolo de la democracia. Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar la imagen de un Parlamento tan deslegitimado? Mira, lo que ha hecho hoy el presidente del Parlamento en anunciar estos cambios a nivel administrativo son muy buenos. Ajá. Pero creo yo que es una primera parte. Ok, un primer paso. Un primer paso, que es muy importante. El siguiente paso, despolitizar algunos cargos del servicio parlamentario, que están en manos de señores militantes de partidos políticos. Eso no hemos tenido antiguamente. Y eso no es un tema nuevo, ¿eh? Es un tema que viene de hace 20 años más o menos, desde el año 2002, donde comienzan a incorporar al servicio militantes de partidos políticos. Esa costumbre se ha mantenido, pero esa costumbre ya hay que terminarla. Entonces, si nosotros despolitizamos estos cargos y le devolvemos a los servidores del servicio parlamentario, que son empleados de carrera, a jefaturar las áreas básicas, por ejemplo, diario de los debates, redacción del acta, la dirección general parlamentaria, que son cosas estrictamente el procedimiento parlamentario, creo que el Parlamento va a comenzar a recuperar, porque van a devolverle al servidor parlamentario que hace un trabajo objetivo e imparcial. En la actualidad, si tenemos a un militante de un partido político en un cargo en el servicio parlamentario, ¿eso nos garantiza la imparcialidad? No, definitivamente no. Ese es el tema. Por eso que hay que, falta ese segundo paso, que yo tengo el anhelo y la fe que va a suceder. La bancada Honor y Democracia, entre otras bancadas, porque ahora el Congreso está tan fragmentado realmente, ha pedido que se tenga mayor cuidado, si se quiere, al momento de contratar precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Estas personas que van a representar de una u otra manera todo el sistema administrativo del Parlamento. ¿Cómo es que se realizan los contratos en este momento? Mira, quisiéramos entender. Muy bien, muy bien. Todos los cargos del servicio parlamentario y del Congreso hay un clasificador de cargos. Correcto. Que son profesionales, técnicos y auxiliares. Ajá. Cada uno de estos cargos tiene requisitos. Okay. Si eres un asesor, tendrás que tener un título profesional, maestrías. Si eres un técnico, tendrás que tener estudios universitarios incompletos, no tener incompatibilidad para trabajar con el Estado. Y si eres una persona que trabaja funciones de carácter auxiliar, tendrás que tener estudios secundarios como mínimos, etc. Pero eso es un requisitos formales. Okay. Pero en el mundo en que vivimos, ya no basta, creo yo, con esa evaluación de la formalidad académica y de experiencia en el sector público. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora cada persona que trabaja en el Congreso deja de ser él para convertirse en un empleado del Congreso. Entonces, cuando comete alguna falta, un acto que vaya contra la ética o pasarse una luz roja o lo que fuere, el titular el día siguiente es empleado del Congreso, se pasó la luz roja. Exacto. Porque él ya no es él. Entonces, como él ya no es él, el Congreso tiene que ser mucho más celoso en evaluar no solo la parte académica, sino comenzar a evaluar las redes sociales,
Porque pueden haber algunos empleados que salen con las cervezas, Sí. tomando, qué sé Hay yo. un tema ético, ¿no? Que se tendría que ver allí. Correcto. Moral, si se que va quiere. más allá Claro. de la parte de evaluación académica. Y creo yo que no solamente el Parlamento, sino todas las instituciones públicas tienen que realizar ese tipo de evaluaciones. Por eso que los futuros empleados o empleados tienen que saber muy bien qué es lo que publican en sus redes sociales, porque ya sus actos privados se convierten en públicos. Sí. Y estos mellan las instituciones a las cuales trabajan. Sí. Entonces, creo yo que este tipo de requisitos deben ampliarse para que también los futuros funcionarios o servidores del Congreso y otras instituciones sean evaluados también en esa parte de su comportamiento social, porque eso, creo yo, marca mucho tu perfil o la percepción de cómo quieres que te vean. Y eso es importante porque ha sucedido con algunas personas, algunas señoritas, por ejemplo, que están trabajando actualmente en el Parlamento y que tenían páginas en OnlyFans, Claro, por ejemplo. claro. Que claro, como dijo alguien por ahí, la belleza no las descalifica, ¿correcto? Pero sí cierto comportamiento que pueda atribuirse directamente a una empleada o a un empleado del Congreso de la República. Claro, no basta tener un buen corazón, como alguien dijo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esas conductas son las que mellan las instituciones públicas, que son financiadas y pagadas por todos los contribuyentes. Sí, claro, claro. Pues con razón la población dice, oye, mi plata quiero que se gaste bien. Si alguien tiene por ahí otro tipo de atributos y quiere darlos a mostrar en ventanas distintas, más privadas, pues que lo haga. Si bien Pero es que se cierto. dedica al ámbito privado. Exactamente. Claro, que se dedica al ámbito privado. Exactamente, o sea, no es tener simplemente un buen corazón para poder trabajar en el sector público. Hay que tener otra serie de atributos sociales, académicos y sobre todo de servicio público, ¿no? Sí, que es importante. El señor Alejandro Soto, expresidente del Congreso de la República, no ha sido claro todavía y por lo que vemos todo apuntaría a que él conoce mucho, no tanto de Jorge Torres como lo que habría pasado en su entorno. Sí, yo pienso que como él va a ser citado en la Comisión de Fiscalización, yo anhelo y creo que él va a explicar las razones o el contexto en que se desarrolló el contrato del señor Torres, que va a ser muy importante, ¿no? Sobre todo por la transparencia. O sea, si alguien asume una decisión, ok, la explico, ¿por qué tomé la decisión? Y él, como presidente, puede hacerlo, o sea, nadie se lo va a negar, porque el reglamento lo faculta para eso, entonces. Claro. No habría razón para que no explique las cosas, ¿no? Para finalizar, señor Chevasco, usted, reitero, estuvo muchos años en el Parlamento y supongo que tiene también una relación muy emotiva con el Congreso de la República. ¿Cómo ve toda esta situación ya como persona desde fuera y cómo ha tomado estas acusaciones tan graves contra este poder del Estado que yo reitero es el baluarte de la democracia y más allá de quienes estén dentro hay que preservarlo? Totalmente. Yo creo que tenemos una responsabilidad como ciudadanos, todos, desde donde estemos, para poder evaluar bien y objetivamente una institución tan importante. O sea, el Parlamento va a existir hoy, mañana y siempre. No hay que hacer críticas irresponsables, críticas perversas. Los que están dentro del Parlamento, y yo lo he vivido, son personas que trabajan, créeme Jorge, con una dedicación y un amor por su país en el 90%. Yo, por ejemplo, me crié en el Parlamento desde trabajador de limpieza, o sea, yo he limpiado los baños del Congreso desde los 17 años. Imagínese. Y así como yo, muchos servidores del Congreso han trabajado de cabo a rabo. No les importaba ni el horario, ni la familia, ni nada, por cumplir con su función. Por eso que estas críticas perversas, irracionales, antojadizas, llenas a veces de odio, le hacen mal al Parlamento. Por eso que hay que saber criticar. Hay que saber opinar, perfecto. Si hay algo malo, pues está malo. Hay que saberlo decir. Pero juntamente con la crítica hay que dar propuestas para que las cosas se solucionen. Perfecto. Señor Chevasco, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. José Chevasco, ex oficial mayor del Parlamento de la República, aquí en Las Cosas Como Son. Volvemos con mucho más.